Bueno, esta es la quinta parte y espero concluir. Es la más difícil, eh, pero es donde trato de juntar todo para que tenga sentido por qué expliqué cada cosa. Recapitulando, quiero generar eh, una especie de teorema que explica, porque a un cierto punto muchos preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué querés lograr explicar esto? ¿Por qué lo que consideras importante? Y eso es una pregunta difícil de contestar, porque a pesar de que se puede responder, tiene cosas pesadas que dice, o sea, y no quiero inserirlo ahora, porque lo que quiero hacer es terminar con la comprensión o sea, de la homosexualidad y del razonamiento crítico con respecto al desarrollo de la homosexualidad. Entonces, recapitulando, tenemos una manifestación de la sexualidad humana que se llama la homosexualidad, que manifiesta la sexualidad humana, que tiene la particularidad diferente de la sexualidad humana a que son como dos energías casi opuestas. Una que tiene incomodidad, aversión, desconocimiento, extrañez. Hay también un aspecto de curiosidad, de fascinación. Y el lado, digamos, de atracción, de necesidad, que es de fuerza positiva, o sea, que lleva al amor, al placer, a, a la amistad y a la unión con otro ser humano. O sea, todas las fuerzas positivas de la sexualidad que van paralelas con la creación de un niño, en el caso de la heterosexualidad o la sexualidad normal, son ausentes de eso, pero siempre son las mismas, y una fuerza contradictoria, o sea, está incómoda, y bueno, que es, como dije antes, la fuente de por qué a lo largo de toda la historia siempre existió la homosexualidad y también existió junto a la homosexualidad a lo largo de la historia en todos lados, por más que ahora querramos decir que los griegos la aceptaban, que no es verdad. Los griegos mismos, los hombres mismos, no tenían ciertas aprensiones, ciertas distinciones con respecto a la homosexualidad. Siempre fue algo que no encajó exactamente bien. O sea que ni hablar de todos los odios y los repudios, o sino las aislaciones, o sea, de darles un lugar, conformarlos a que sean los brujos que viven en una cueva o los magos que cuidan los bebés mientras los hombres se van a la guerra, no sé, pero siempre algo quiso hacer, de alguna manera quiso solucionar siempre el hombre la homosexualidad, el ser humano la homosexualidad, porque precisamente tiene estas dos simultáneas fuerzas que se encuentran, como expliqué antes, en el mismo lugar, en la experiencia de la homosexualidad. Y como dije antes también, porque predominan muchas fuerzas biológicas y socioculturales, quizás no lo expliqué bien de esta manera, fácilmente nos podemos educar a que exista socialmente, o sea, que se viva de por vida de esa manera, eh, porque hay muchas fuerzas que lo conducen, o sea, el amor de pareja, la unión entre dos personas, la importancia de la sexualidad, el derecho a manifestarse y vivir la felicidad de uno mismo. Y hay muchos motivos por el cual el ser humano también a lo largo de la historia ha dicho, bueno, hay que de alguna manera darle lugar, porque diferente a otras excepcionalidades o comportamientos fenomenales del ser humano, esto tiene una mitad que es que nos recuerda que parece que la naturaleza lo quiere, a pesar de que nosotros hemos hasta ahora
creado un argumento separatista. Nunca hemos realmente aceptado la homosexualidad del ser humano. Lo que queremos hacer ahora es obligar a aceptarla como categoría, pero aún no la hemos hecho una parte única del ser humano, de la sexualidad que podría ser de cualquier persona. Eh, entonces, recapitulando, está eso, está las simultáneas fuerzas que existen contrastantes entre ellas. Están los tres aspectos de comprensión sociológica de la homosexualidad, que son biología, psicología y cultura. Y básicamente tenemos eso. Entonces, bueno, voy a ver bien dónde estoy yendo con esto. Voy a pausar un segundo. Bueno. Entonces, como explicado en uno de los dos primeros videos, la naturaleza, la evolución, la creación de las formas vivientes del planeta, tienen claro que son nada más que dos géneros. Hay algunas poquísimas excepciones, pero el diseño, el formato predominante de la proliferación de una especie, de una colectividad, es a través de una sexualidad de dos géneros. No es la intención nunca de la naturaleza decir, esperen, en algunos casos vamos a hacer que mi plan, mi intención sea de que dos géneros vayan juntos. No hay nada, o sea, lo que la fisiología del ser humano demuestra es que hay algo de versatilidad. Parece que la actividad homosexual ha siempre existido en la especie, o de alguna manera siempre hubo un lugar para que se pueda acomodar, eh, y que indica una cierta cantidad de flexibilidad, pero no hay nada que indique que hay un número, por ejemplo, hay un pequeñísimo número de gente con cabello colorado. Y no hay nada, o sea, la naturaleza dice, el propósito del cabello es siempre el mismo. A pesar de que hay algunos casos en que es colorado o blanco el cabello, sigue funcionando para el mismo motivo, se peina de la misma manera, se enreda de la misma manera, se llena de aceite, de grasa de la misma manera, no hay diferencia. En la homosexualidad no es, como creo que ya se entendió, no es una opción de sexualidad, es algo que le ocurre a la sexualidad humana. Esta diferencia fundamental, totalmente fundamental, genera repercusiones de razonamientos completamente distintos a los que estamos hoy justificando, explicando, usando palabrotas enormes para decir que la gente es mala, que no es inteligente, que no comprende esto o lo otro. Todo parte de que el ser humano asume, desde el principio de los tiempos, la ausencia de explicación. Le ha dado, como necesitamos tener todo explicado siempre, una explicación religiosa, una aberración que Dios no quiere, y poco más que eso. Siempre ha simplemente aceptado lo que se infiere son algunos que nacen de esa manera. Lo que nunca se comprendió es por qué sucede la homosexualidad. Y siempre el ser humano se ha quedado con verlo como algo que no es medio misterioso, por lo tanto se parte, o sea, parte el razonamiento de que se nace por algún motivo algunos de esa manera. Y la naturaleza no tiene esa intención. La naturaleza sí, como dijimos, no tiene líneas definitorias y puede ser que en algún lugar del desarrollo sexual la naturaleza requiera que haya más conexión con el mismo género. Pero eso no quiere decir que la naturaleza busque copular con el mismo género. Y eso es lo que nunca hemos desarrollado bien, esa comprensión. Entonces, para comprender el desarrollo de la homosexualidad hay que tomar las tres partes, como dijo.
como dijimos. Biológica y químicamente parece que hay algunos indicadores que dicen que si la madre estaba enojada durante el embarazo, o si ya tuvo demasiados varones, o si no quería al marido, o tenía una personalidad ya con ciertas características de enojo, de trauma con respecto a la familia o al dar a luz a un niño o lo que fuese, motivo, esto por dar ejemplos, genera un ambiente de hormonas que parece ser correlativo con ciertos estudios cuando se le preguntó luego a chicos que vivían homosexualmente, parece que había algo pasó ahí. El último varón de 4 o 5 varones, parece que el último sale un poquito así más dulce, más conduciente a lo que... Pero en realidad la ciencia nunca ha podido identificar, inclusive hasta el estudio más reciente, que exista una intención detectable en la genética, en el DNA, en lo que fuese, de que un hombre está destinado a óptimamente realizarse y complementarse con otro hombre, así como la naturaleza lo ha hecho los dos géneros destinados a complementarse entre ellos. No hay nada que indique que cada tanto hay un gay, una cosa. Pero sí parece ser que hay condiciones biológicas que crean una predisposición a ser más o menos afectado por influencias que vendrán luego. Ahora la parte psicológica. La parte psicológica es la que ya se sabe, o sea, no es ningún descubrimiento. Lo que pasa es que ahora lo quieren enterrar porque el nuevo argumento quiere vencer por encima, pero la historia en realidad verifica que la comprensión del desarrollo homosexual en el campo de la psicología fue un descubrimiento reciente. O sea, quizás nuestros antiguos intuitivamente sabían que si un niño se quedaba en la casa siempre con la mamá y con las mujeres que lo hacían sentir inútil o pequeño o insignificante, o el hombre el padre que no lo hacía sentir que valía, que importaba, que tenía esperanzas en él, que creía en él, iba a tender hacia la homosexualidad. Inclusive este conocimiento antiguo ya existía antes de la ciencia de la psicología, pero cuando llegó la ciencia de la psicología es que lo empezamos a elaborar y hay muchísimo, muchísimo material por todo el mundo, en el occidente, en Medio Oriente, no sé si en Asia quizás, de psicólogos que empezaron a hablar, tipo en los 30, 40, 50, con Freud es antes, bueno, con base de escuela freudiana, que hablan de cómo la importancia del desarrollo del yo en el varón y la nena respecto a su relación con la madre y con el padre. Y esto estaba en pleno crecimiento durante los años 70, 60. En los años 60 llega a la vanguardia de la cultura que es Estados Unidos y Europa, ¿no? El movimiento de los 60, de poliamor sin condiciones y sin límites y cero prejuicios, o sea, toda esa época hermosa del despertar de este movimiento, un despertar de la sociedad en el movimiento de los 60, como que aumentó lo que ya venía siendo una aceptación de la homosexualidad, que aún de antes, digamos, de Oscar Wilde, ya se permitía en la sociedad, a pesar de que la otra fuerza, la que me refiero que genera el odio, el repudio, era muy prevalente. Lo sigue siendo, lo que pasa que ha sido atenuada, ha sido educada a callarse, a retirarse, a dejar de que el movimiento diga lo que quiera y haga lo que quiera y crezca, pero esta contradicción nunca desapareció. Lo que venía del principio de siglos en los años 60 se explotó realmente, o sea, en las calles de Nueva York ya empezaban los varones en los 60, agarrándose del movimiento hippie a besarse en público,
más que nada por una demostración de la incondicionalidad del movimiento del amor, por aceptar todos y todo. Entonces, eso hace que, porque la ocurrencia de la homosexualidad siempre estuvo ahí, no es que ocurrió más o menos a causa de la sociedad. Siempre existió. Hemos creado una sociedad que genera más homosexualidad, pero a eso estoy llegando. Eh, entonces, en ese momento la ciencia de la psicología también estaba creciendo en cuanto a su comprensión de la homosexualidad. Y estaba hablando. Lo que pasa es que la psicología nunca entendió algo muy importante, que es que si de la sociedad se produce la influencia psicológica, es la sociedad que tiene que sanar en el individuo también la influencia psicológica. Y eso el campo de la psicología nunca entendió. Siempre lo vio como una enfermedad que hay que curar. Y a esto reaccionó eh, la sociedad, justamente porque la psicología se estaba equivocando, estaba pensando que era algo que hay que tratar. En realidad la naturaleza la produce por un motivo que tiene que ver con el sector, con la parte que estoy hablando, la parte de psicología, de desarrollo psicológico y la sociedad. Entonces, sí, de desarrollo por las fuerzas sociales, o sea, la psicología que se desarrolla y las necesidades de ser incluido, porque si un niño, por ejemplo, nace con un padre que lo hizo siempre sentir que no servía, que no era, no encontró que aquel reflejo de él mismo le estaba diciendo, sí, sos hombre, en efecto, como me mirás a mí para aprender, sos vos, sino que le estaba mandando un mensaje equivocado, le estaba diciendo, vos para qué servís, para qué, no, qué voy a hacer con vos, sos un inútil. Entonces eso hace que el desarrollo masculino de ese varón siga diciendo, ¿y dónde voy a buscar para nutrirme? ¿Quién me va a hacer? Porque eso es lo que necesita el niño cuando está creciendo. Creer en la varonilidad que se encuentra en sí mismo y que va a encontrar en los demás. Entonces, esa parte de la psicología la tiene comprendida. Lo que pasa es que continúa el proceso. A medida que el niño llega a la adolescencia, el padre, porque todo lo que no es amor y es negativo, subconscientemente lo vamos descartando y empezamos a mirar más a otros varones. Pero si esos otros varones son también, por ahí ya venimos medios mariconcitos, medios que no tenemos confianza en que nos quieran, introvertidos. Los varones de la sociedad van a decir, ah, este no, este déjalo, que siempre hay uno que te salva cuando las sociedades son más puras. Eh, pero bueno, estas son condiciones de sociología que, digamos, se podría hablar y no voy a concluir más. Eh, pero está esa parte. Entonces, la psicología nunca entendió que se habría de realmente prescribir algo para recuperar la masculinidad, o sea, alejarse de la homosexualidad y empezar a desear, a creer, porque en realidad la falta de heterosexualidad, o sea, la falta de creer, de verte hombre con ganas de sexualidad de hombre, tiene que ver no con una diferenciación de verte mujer o hombre ni nada por el estilo, sino que de haberte encontrado y haber desarrollado fuerza en tu relación, o sea, en tu percepción de vos mismo. O sea, te tiene que gustar cómo sos como hombre en todo sentido. Y si no conoces eso, si nunca conociste lo que es tener el poder masculino con las chicas y que te guste eso, te da una cierta ventaja en el campo, digamos, en el campo competitivo de los hombres y las mujeres y bueno, y la normalidad, digamos. Eh, Eso es un ausente. Entonces, hay algo en el subconsciente que te dice, a mí me falta alcanzar todavía, no llego a hacer eso que me completa. Y eso que me completa viene nutrido por el padre inicialmente del bebé, los hermanitos, y luego con los amiguitos de la primaria, y luego con los amigos de la secundaria,
y luego con un mundo que te llena de mensajes y de ideas que ya hablan de ese mismo aspecto. Entonces el campo de la psicología en los años 60 no tenía eso, no entendía bien eso, la trataba como una enfermedad. Al mismo tiempo ocurre eh, el incidente del East Village, donde había un clubcito abajo clandestino, donde se juntaban los gays, y parece que los vecinos no les gustaban que estuviesen ahí y hacían quilombo de noche, entonces cagaron a palos a alguien y vino la policía y se convirtió en el famoso incidente de Christopher Street y Stonewall, que yo muchísimo en detalle no lo conozco, no sé por qué nunca me interesé, realmente tendría que haberlo estudiado. Sí sé algo de los eventos que tienen que ver con los abogados, los abogados y la gente en el gobierno, en la municipalidad, que movieron las piezas alrededor de ese incidente. Algo de eso tengo por ahí grabado en uno de mis grupos, que fue muy determinativo, porque lo que sucedió en ese momento fue que el tema de la homosexualidad, de existir básicamente como siempre había existido en manos de la sociedad, con esta contradicción perenne que sufre de querer ser y ser aceptada por mitad de la población, a ser repudiada por, bueno, no querida por la otra mitad de la población y, como, ¿no es cierto?, esta perenne condición que produce las controversias, pero siempre dentro de todo tutelado, digamos, por la intuición del ser humano, por la intuición social, por las prescripciones sociales. En ese momento la policía es llamada al evento y se convierte en un asunto político. Quieren que no se les pegue más, que no haya más violencia en contra a los gays. Cuando se dice es gay o a los gay, se infiere que hay gente que nace gay. En ese momento hubo la oportunidad, si se le hubiese dado más valor a los avances de la ciencia, equivocados como fuesen, de la psicología, que no haya violencia contra la gente que vive homosexualidad o que sufre homosexualidad o que practica la homosexualidad, pero haberlo tratado como un comportamiento, es lo que quiero decir, sino que se lo identifica como las personas gays. Ahí se le puso un candado al tema y se empezó a darle comida, a alimentar lo que es el punto de partida de que la naturaleza genera, por un motivo que no nos interesa comprender, un cierto número de gays. Entonces, solo porque se empezó a hablar de los gays, es increíble, pero la construcción gramatical le dio un ángulo al camino de la historia. En un momento que podríamos haber dicho, no, estamos quizás equivocados con la idea de prescribirlo como un problema y tratar de sanarlo con paletazos y cosas estúpidas, pero sí comprendemos por qué surge, y respétenos con eso, al menos. Eso no ocurrió, que podría haber llevado a que finalmente los psicólogos dijesen, esperen, está bien, la naturaleza está haciendo esto por un motivo, somos nosotros, la sociedad, que está criando mal, amando mal, mandando malos mensajes equivocados y no logrando que un mayor número de nuestros niños se encuentren a sí mismos como varones y como nenas, sino que estamos causando problemas y por lo tanto la sociedad tiene que aprender a identificar ese número de personas que no ha logrado criar bien, para nutrirlos, o sea, para alimentarlos mejor en todo lo que va a ser conduciente a que se siga desarrollando el yo, el sí, el amor propio por tu género. Podrían haber llegado a eso
los psicólogos. Si se hubiese respetado que al menos tenían la mitad comprendida. Pero lo que se hizo contrario a eso, en vez, fue prescribirlo como un problema social que tenía que ver con los gays. Entonces de ahí arrancó todo un movimiento de derechos por los gays, bla, bla, que ya todos sabemos, ¿no? La historia de lo que escribimos, lo que hicimos en la civilización, y eso lo conocemos bien. ¿Cuál es el problema? Un pedacito de manzana. Eh, como dijimos, la homosexualidad tiene dos energías, un AC y un DC simultáneos. Hay una parte que siempre está pero, no sé, pero no sé. No, 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 no. Como dije, nos educamos porque nos convence la sociedad que hay que vivirla, hay que remar para ese lado y de repente nos encontramos con nuestros amigos que hicieron lo mismo y es toda una fiesta, que también puedo hablar de eso, porque es siempre una fiesta, porque tiene que ser constantemente. Voy a hablar de eso también. Eh, y me perdí de vuelta. Voy a ver qué era esta llamada de teléfono. Como decía, recordemos que son estas dos energías y, por lo tanto, ¿qué sucede? A pesar de que se crea un lugar en Estados Unidos, todos empiezan a abrir camino para el movimiento gay, la gente que dice, ¡pum!, se la castiga, no digas nada que no sea, que no acepte, no digas nada, ninguna crítica, ¿no? A pesar de que hemos creado todo ese ambiente, sigue como algo molestando. No nos basta nunca nada. Queremos matrimonio, queremos derechos de esto, queremos derechos del otro, y hasta que no lleguemos a ser presidente. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué sigue eso? Hay algo que adentro dice, pero yo no creo que somos aceptados. En parte es verdad, porque la gente no puede sencillamente decir, bueno, qué bárbara que es la naturaleza, hay gays y hay heteros. No, eso nunca lo puede, no es capaz la mente humana de hacer eso. Nos educamos a hacer eso, pero la gente que no viene afectada, a pesar de el tamaño de la campaña occidental pro homosexualidad, hay mucha gente que no viene, no le alcanza, a la cual no le alcanza, no, que no es alcanzada por el propósito de la comunidad de gay, transgénero, LGBT, todo eso, y sigue siendo genuina, sigue diciendo, sí, no, está bien, es algo que pasa, pero a mí teneme lejos, yo que mi hijo ni se le ocurra, o sea, y sigue tratando la campaña de tratar de conquistar a esa gente, ¿verdad? Pero en realidad está yendo contra algo que nunca va a alcanzar a hacer, y si lo obliga, algo, de alguna manera va a haber una consecuencia, porque no está, la forma de la mente no es para que la homosexualidad sea una opción, como podría haber sido esto, lo otro, ¿no? No, es algo que ocurre a la única sexualidad humana. Y eso no va a cambiar nunca, porque así nos ha hecho la evolución por millones de años. Entonces, toda la imposición que hacemos, sí, quizás crea grandes poblaciones de gente que se apoya y se cree que tienen la posta y se celebran y que dicen que un día el mundo va a ser todo. Pero en realidad hay dos tercios de la población, hay enteras naciones, enteros gobiernos que están pasando leyes porque tienen otra perspectiva, una perspectiva que aún no ha sido condicionada por el movimiento de la homosexualidad. Pero ¿por qué nace el movimiento de la homosexualidad? Porque si yo me expreso como, eh, como alguien que quiere vivir homosexualmente y lo hago público, lo digo, confronto a otra persona, se lo muestro para que sea evidente, esa persona probablemente sea uno de los dos tercios, de los tres cuartos del mundo, o de los cuatro quintos del mundo, lo que fuese, que va a decir,
No, no, sí, bueno, está bien, me alegro por vos, pero ¿qué querés conmigo? Entonces, eso siempre va a generar algo en el lugar que es más importante para nosotros que todo, que es ser aceptado por la totalidad de la colectividad humana. Entonces, como aún no se siente aceptado, continúa a decir, mira, ¿no? Después está eso, por un lado. Por otro lado, está la parte de la homosexualidad que tiene que ver con el desarrollo que no se siente realizado como hombre sexual, que no se siente completo, o sea, la parte que generado por no el razonamiento lógico, la parte de la cual no podemos hacer nada, esa parte que sabe cuando estás completo y sabe cuando no te quiso tu padre, no te quiso bien, te trató mal tu madre, qué sé yo, y vos sabés que tenés algo que seguís buscando. La homosexualidad, la sociedad homosexual, o sea, el entorno social homosexual, es como que se convierte en un puerto, en un santuario, en un lugar donde por fin no tengo que probarme más, no tengo que demostrar más que me merezco ser aceptado por la colectividad humana, porque acá me siento aceptado. Entonces hay una celebración constante, pero es como decir que te pusieron morfina en una herida y saltás de la alegría porque esa herida pareciese que no la tenés más. Pero en realidad las construcciones de desarrollo que llevaron al crecimiento de la homosexualidad en la psicología de la persona están ahí todavía. Entonces es siempre una causa, siempre algo que querés remediar, querés negar de que no perteneces a la mayoría, que no querés afrontar, que seguís buscando la aceptación de la colectividad humana. Es siempre o un dolor que a lo mejor al no sentirte suficiente con gritar que soy gay, te sentís que no existe más esa ausencia de yo, porque algo sos. Entonces se va ese dolor. Entonces esa característica, excitación de la comunidad homosexual gay, tiene que ver con esto, tiene que ver con algo que, ay, finalmente algo que hizo que me deje de hacer mal, lo que no sabía que me estaba haciendo mal, no sabe la persona, pero sí sabe que hay algo que la hace sentir mucho mejor. Entonces, inclusive otras características de la comunidad gay, que son, qué sé yo, por ejemplo, la maldad, esa que, ay querida, ¿qué te pusiste? Toda esa cosa, eh, también proviene de un resentimiento. Y esto es lo más difícil de hablar en realidad, porque todo lo demás que dije por ahí, sea quien sea, lo puede aceptar. Pero se pone más jodido cuando realmente hablas de esa mitad que está en todos nosotros, que quisiera que la homosexualidad no estuviese en su cuerpo. La otra mitad lo recontra asumió y tira una fiesta, pero hay una mitad que se olvida porque educó a superar, se educó a superarla y a superarla, pero siempre es como que, y no me aceptaron cuando tenía 19 años, son unas guachas. Ahora sí, pero siempre hay como una factura que se pasa. Y bueno, y todas estas dinámicas que demuestra la comunidad homosexual provienen de, eh, de, la, de la particularidad, de la característica de la homosexualidad de estar hecha de dos fuerzas. Una que busca siempre realizarse como su propio género y la otra que está incómoda con eh, esta cosa. Que a pesar de que, bueno, entonces, ¿por qué es importante comprender los tres sectores? Porque las fuerzas biológicas son fuertes, las fuerzas sociales también te crean toda una estructura para que te puedas desenvolver. Y las fuerzas biológicas dan el orgasmo, el placer, la amistad, todas las cosas que hacen que parezca que está bien. Entonces, con solo educar a la mente a que no le haga caso a algunas
algunos, ¿cómo se dice? Unos toc, 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 ¿no? Toc, toc, toc que te está haciendo la psicología en la cabeza. No prestes atención a eso. No, 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 yo no me siento menos que ningún hombre. No, no, eso nos educamos a la sociedad a que sea una homosexualidad funcional. No es coincidente que se quiere suprimir la institución de la psicología, porque quiere escarbar donde duele, donde hace mal, donde hay cosas que nos incomodan. Pero resulta que la fuerza la que más arrastra el desarrollo de la homosexualidad, la parte psicológica. Entonces, un, eh, una cosa que deberíamos hacer quizás es permitir que la psicología vuelva a mirar al desarrollo de la homosexualidad, pero en vez de mirarlo, porque ya venimos condicionados con el Dios castigador y el individuo que hay que cargar con la culpa y que nunca piensa que es la sociedad, es siempre la sociedad, es el mundo que tiene que aprender a sanar sus individuos. Si el campo de la psicología llegase a ese nivel, empezaría a decir, bueno, para, entonces quiere decir que si a este chico que todavía está fresquito, tiene todavía 10, 11 años, se ve que empieza a estar desinteresado, no se cree que pertenece con los otros varones, hay cosas que se pueden hacer, pero más importantemente, la que tiene que saber es la sociedad misma. La sociedad humana tiene que poder decir, a nosotros nos ocurre la homosexualidad cuando no nos tratamos a nosotros mismos de esta manera. Entonces, antes de que sea un problema, porque el individuo ya es la víctima, encima nos agarramos, la religión quería castigar al... No, el individuo ya es la víctima, ¿no? Más castigo no hay que darle. Tiene que ser la sociedad que tiene que encontrar a los varones que están todavía ahí, que no se dan cuenta que se perdieron o que no, no se dan, buscan y no se dan cuenta que están buscando completarse, madurar como varones o como mujeres, siempre es paralelo, esto por supuesto simétrico, bastante simétrico. Eh, o sea que eso, cuando lo comprenda la psicología, entonces va a tener una perspectiva mucho más sana hacia la homosexualidad del ser humano. En vez de verlo como algo que hay que diagnosticar y resolver, curar como una enfermedad. Por eso, no se puede culpar demasiado al error de suprimir la psicología que ha hecho el Occidente, que ha hecho Estados Unidos. Pasó directamente una ley que no se puede. A pesar de que es una brutalidad, porque era el único lugar donde podíamos continuar a de repente despertar el resto de la inteligencia apropiada a la homosexualidad y eso lo cerró justo. Pero bueno, entonces ahora voy a ir a la parte que es el teorema, que más o menos bueno, hay algunas cosas que hay que establecer. Para que tenga sentido teorema de la posible cultura o sociedad futura. Una cosa que tenemos que concordar en el argumento, o sea, en la discusión, en la tesis, es que si bien somos los culpables socialmente, no el individuo, si bien eh, la naturaleza la crea la homosexualidad como compensación, como resultado, como consecuencia de otras fuerzas que provienen mayormente de la sociedad o de la biología, quién sabe también, ¿no? De los agentes que ponemos en el agua y en el aire, quién sabe si no también, pero siempre parte de la sociedad. No obstante, hay que hacer algo que es un poco difícil hoy en día, porque estamos yendo para el lado contrario, que es establecer que lo óptimo que queremos es desarrollarnos plenamente en nuestro género, o sea, que el hombre esté cómodo y desee y goce sus relaciones sexuales y quiera tener una compañera sexual mujer, que la mujer busque también el hombre, como, digamos, formación, o sea, meta, o sea, completación de la maduración, como, digamos, forma óptima de manifestación viviente del individuo.
aunque, aunque tenga mucha abertura sexual y logre tener homosexualidad con varones, siempre y cuando su psicología se dé cuenta y reconozca, y hay muchos bisexuales, llamados bisexuales, que esto inclusive lo pueden decir, lo pueden testificar. Lo que pasa es que se encuentran solos en un mundo donde no tiene sentido que lo digan. O sea, a los oídos de los demás no tiene sentido, tiene mucho sentido que lo digan, pero no tienen oídos, no le dan cabida, no le dan lugar. Pero hay muchos bisexuales, especialmente en la Argentina que yo recuerdo cuando era más joven, que te dicen, sí, sí, bueno, una fiesta, qué sé yo, no sé, hicimos cualquiera, mi amigo y yo, terminamos nosotros dos y nos quedamos así como choqueados, flasheados, porque estábamos más interesados en nosotros que la chica por un momento, pero después, bueno, uno se fue con ella y después cuando los dos la pensamos, sabemos bien que no hay nada que te haga, te infle, que te llene, que te complete como lo es el amor con una mujer en tu vida y la sexualidad con mujeres. Aunque esto dejé que las fuerzas biológicas, sensuales, mayormente biológicas, que son las culpables, hiciera todo esto. Eso lo hemos destruido, esa capacidad de ese mirador de buena perspectiva, lo hemos destruido con la manera de creer, de pensar a la homosexualidad contemporánea. Pero en un teorema futuro, basta que establezcamos eso, entonces podemos, o sea que la expresión óptima es que el hombre realmente le guste de su sexo opuesto y que haya lugar para otras cosas está bien, pero que principalmente le guste su sexo opuesto, eh, permitiría que después el campo de la psicología diga, bueno, entonces podemos notar esto, o sea, eh, a un chico cuando vemos que las piernitas se le está abriendo cuando son bebés, lo podemos anticipar y le ponemos yesos para que se interesen y después, bueno, menos mal que aprendimos un poquito sobre la ciencia, bueno, de los osos, huesos, de los huesos, bueno, y pudimos arreglar ese problema. Y la sexualidad, ¿por qué no debería ser lo mismo? ¿Por qué no deberíamos verlo como una ciencia donde nos desarrollamos óptimamente en la sexualidad en que nacimos? Y esto no quiere decir que la intersexualidad sería despreciada, al contrario, quizás nos importaría más y no seríamos tan tímidos y tan raros y tan categorizantes y tan perversamente clasificantes de cosas si tenemos una perspectiva de tal manera sencilla que, que dio vuelta al asunto, que se puso la responsabilidad a sí misma con respecto a algo que ninguno realmente elegiría si pudiese apretar dos botones. Una de las cosas con que yo me divertía haciendo sondeos en Estados Unidos era hacía un formulario y andaba por el barrio gay y le preguntaba a los chicos, si pudieras entrar a una cabina, tipo una cabina donde se va a votar, que no te ve nadie, y nadie sabe cuál fue tu voto, y vos podrías entrar en esa cabina y tenés un botón, dos botones, si apretás uno seguís viviendo como elegiste vivir, y si apretás el otro, salís de esa cabina varón, o sea, que te atraen las mujeres, que te gustan las mujeres, que pensás, qué sé yo, o sea, tu persona, tu personalidad tal cual como sos, pero no pensás más a la homosexualidad, ni se te ocurre, o sea, simplemente pensás a la mujer para el sexo. Y ninguno de tus amigos te juzgaría, ni serías una persona distinta, serías simplemente tu versión de eso. Apretarías el botón y a mí me causaba gracia porque le causaba una dificultad a los chicos contestar, decir, sí, uno de cada 20, sí, por supuesto, la homosexualidad es un garrón, todos te tratan mal, quizás no por los motivos, los mejores motivos, pero la mayoría tenía una versión. ¿Por qué?
porque hemos hecho una vida de construcción para poder sostener educativamente la creencia que yo estoy destinado, por lo tanto, más óptimamente realizado para poder encontrar la paz también. No lo estoy criticando. De vivir homosexualmente, porque el hombre necesita contestar la pregunta ¿por qué ocurre la homosexualidad? Y se cayó en los años 70 cuando estaba empezando a ir para esa dirección y lo relegó de vuelta, se fue para atrás y dijo, vamos a explicarlo, sí, muy sofisticadamente, con ismos, con muchos ismos, idealismos de distintos tipos, y para separar a la gente que nos ataca también, pero vamos a dejar que se sea y basta, porque la variedad y porque la multi esto y la multi el otro, la poli el otro, qué sé yo, todo lo que quieras. Toda esa construcción de pseudo filosofías sociales fueron construidas para que no incomode la parte de la homosexualidad que siempre sigue tocando en otros o en uno mismo, diciendo, espera, esto no está bien. Entonces, para poder luchar contra eso, cuando viene uno que te pone en tela de juicio ese razonamiento, claro, hay un despliegue feroz de rabia porque querés destruirle todo lo que hicieron para poder sentirse como que pertenecen a la totalidad de la colectividad, que es lo que todos queremos. Entonces, el teorema básicamente hace de la homosexualidad algo que nos concierne a todos en la humanidad, no nos separa más. Nos separaban antes de los años 70 y 60 y nos seguimos separando, porque ahora resulta que la separación es entre los que no dicen nada o se callan, que están al lado de los que no la quieren, la homosexualidad, separados de los que dicen hay que amar la homosexualidad. Yo tengo amigos gay y que sos un enfermo, que no te das cuenta, sos un atrasado, que no apoyás y no alimentás la cultura en cuanto a su aceptación de la homosexualidad y bla, bla, bla. O sea, seguimos separados porque tratamos de hacer aceptable algo que por naturaleza tiene una separación interna. O sea, la homosexualidad en sí misma tiene esta separación de dos energías internas. Entonces, al obligarla a que sea vista como igual a cualquier otra expresión de la sexualidad, estamos empujando a que rebrote esa separación de alguna otra manera. Y es increíble cómo nos hemos ido hasta niveles de naciones, o sea, a niveles de que Obama le quería hacer, acusaba de violación de derechos humanos a Uganda, a Rusia, a otros países. ¿Por qué? Porque no se sienten bien con la homosexualidad y por eso, o sea, unas atroces. Tantas veces he tenido discusiones con gente para tratar de que vean la totalidad de la temática. Y se creen, ya anticipan defensivamente que vos le querés decir que lo que piensa está mal. Entonces ya están preparados con tu categoría de retrógrada, de ignorante, de mal, de racista, y es un estado, es una cosa, un estado en que se ha puesto el occidente en esta zona de aberraciones hacia los niños. Abuso, muchos lo consideran abuso del desarrollo infantil. Obligar a niños en la primaria a que estudien que hay transexuales y homosexuales, y el niño que aún ni está seguro exactamente de qué se va a tratar la sexualidad para él. Tiene que ya empezar a esperar, tener expectativas de categorías, pero ya, o sea, esto no es nada de vanguardia en realidad. Hay ya gente que se ríe de las qué sé yo, de 12 o 14 categorías sexuales, géneros que se han hecho, porque no va a ningún lado. Es un callejón sin salida, es un callejón que se topa
con algo que es natural, que es aquella mitad del cerebro humano que siempre va a decir, no, no, algo no me encuadra con respecto a la homosexualidad. Ahora, si la comprendemos como algo que le sucede a la sexualidad humana, que nos puede suceder a cualquiera de nosotros, deja de haber una división. Ahí nos unimos, porque entonces simplemente la comprendemos por lo que es fisiológicamente y empezamos a entender, a hacernos cargo socialmente de las cosas que lo hacen causar. Y la ironía de todo esto es que en la naturaleza misma, nosotros vamos a estudiar a los animales y decimos porque había plomo en el agua y porque había, qué sé yo, por este otro motivo o por la angustia de, de las gallinas o lo que fuese, las tortugas, notamos que aumentan el número de, de bebitos homosexuales. Con los animales lo podemos hacer, con los animales no tenemos ningún problema. Con nosotros es que tenemos el problema. No queremos hacernos cargo socialmente de que causamos la homosexualidad en la especie. Y porque entonces habría que reconocer que nos hacemos mal en tantas otras maneras, que lo sabemos. Quizás lo que no sabemos es que podríamos hacer que sea distinto, podríamos hacer un mundo en donde el ser humano no se lastima más a sí mismo, pero esa es la ironía, que con los animales lo podemos identificar como algo que tiene que ver con el ambiente, con las influencias sociales, lo que fuese, pero con el ser humano realmente nos... porque habría que asumir que cosas muy difíciles. Y esto fue en parte el motivo en los 70 porque fácilmente se optó por la dirección del derecho civil a los gays y no se dijo, esperen, que esto sigue siendo algo que le pasa al cuerpo humano y que los psicólogos están mal que bien empezando a tocar, que nos mete el dedo en algo que muy, muy profundo, que es qué tal padre somos. Basta decirle a un padre cualquier cosa con respecto a su amor hacia su hijo, a una madre, con respecto a cómo está criando a sus hijos, que va a ser la furia de, ¿cómo se dice? La furia del infierno que te explota, o sea, porque naturalmente se nos abren las alas de águila y alrededor de nuestros polluelos. Entonces, es muy difícil que la sociedad afronte que es cómo estamos criando a nuestros niños, lo que resulta en que haya la incidencia natural de la naturaleza, de la homosexualidad, en 200.000 casos en vez de 200 casos. Esa diferencia, primero de todo, nos tendría que importar, como dije antes, que más personas lleguen a la realización fisiológica plena de su género. Y luego podríamos empezar a decir, bueno, que entonces, o sea, se podría, una vez que asumimos, eso también sería más fácil de hacer y de padres darse cuenta, porque ya sería un padre que dijo, la especie, o sea, yo como padre y todos los demás seres humanos del planeta, podemos traer homosexualidad a nuestros niños si no se crían de cierta manera. Ya sería mucho más fácil. Antes, en los 70, a lo que se dirigía parte de la psicología era acusar a padres de no saber amar bien a sus hijos. Entonces eso también medio que imposibilitó que fuese para ese lado eh, eh, el tema y se quedase en la civil, en los gays que deben ser protegidos por la ley. Bueno, concluido, gracias a todos los que tuvieron paciencia. Me encantaría saber cuántos duraron las 5 partes de esto. Me encantaría saber cuántos, pero bueno, nunca lo sabré. Así que espero que haya servido. A varios espero que haya servido.
luego.